Carl Gustav Jung no era solo un psicólogo, sino un pionero en la comprensión de las fuerzas ocultas que dan forma a nuestro mundo interior. Creía que aquello a lo que no podemos enfrentarnos nos controla, y eso incluye la cruda verdad que quizá estés evitando en este momento. ¿Cómo te desvinculas emocionalmente de alguien que no te ama? Empiezas diciendo la verdad, no la versión que repites a tus amigos, no la que dice que estás bien, que actúas como si no te doliera, la verdad real, que diste amor, amor verdadero, vulnerable y abierto, a alguien que no pudo soportarlo, que no lo quiso, que miró tu corazón y se alejó. Esto no es debilidad, esto no es vergonzoso, esto es la colisión entre la fantasía y la realidad, y tú eres el que está atrapado en medio. Jung enseñó que la psique habla en símbolos, sueños y dolor, y el dolor es lo que aparece cuando nos aferramos a una conexión que ya no existe, o tal vez nunca existió. El dolor es el mensaje. Y ahora mismo te está pidiendo que dejes de buscar valor en el silencio de otra persona. No estás aquí para ganarte el amor de alguien. Estás aquí para recordar el tuyo. Y ese recuerdo comienza con esto: ellos no te aman. Y no tienes que seguir entregándote a esa ausencia. El desapego no comienza en el corazón. Comienza en el inconsciente. Y ahí es donde se complica. No puedes separarte de golpe. La mente no funciona como un interruptor de la luz, y el corazón tampoco. Si has estado enredado con alguien que nunca te eligió, es probable que hayas construido tus días en torno a esa persona sin siquiera darte cuenta. El desapego, entonces, no es solo alejarse, es desenredar un patrón, lentamente, intencionalmente, honestamente. Empieza por los hechos, no por los sentimientos, no por las fantasías. Escribe lo que realmente sucedió, lo que dijeron, lo que hicieron, lo que no hicieron constantemente. Verlo claramente en la página lo despoja de la narrativa que has construido a su alrededor. Sin excusas, sin proyecciones. Solo lo que es. Esta es tu revisión de la realidad. Úsala. A continuación, empieza a crear fricción entre ti y la rutina que has construido en torno a ellos. Si compruebas sus mensajes cada mañana, déjalo. Si relees las conversaciones para sentirte cerca de nuevo, déjalo. Estos rituales pueden parecer inofensivos, pero mantienen vivo el hilo emocional. Corta con delicadeza, pero con decisión. No necesitas un recordatorio más de que no estaban ahí para ti. El desapego emocional requiere espacio. No solo distancia física, sino también mental. Si todavía ocupan tus pensamientos de la mañana a la noche, sentirás que estás avanzando mientras sigues parado en el mismo lugar. Reemplaza la obsesión con la estructura. No te dejes completamente abierto. Crea anclas en tu día, momentos que te pertenecen solo a ti. Caminar sin tu teléfono. Escribir lo que sientes, no lo que deseas que digan. Silencio que no se trata de esperar, sino de escuchar tu propia voz nuevamente. Despréndete de la idea de que el cierre vendrá de ellos. No lo hará. La conversación que sigues ensayando, la disculpa que quieres, la explicación que crees que traerá paz, probablemente nunca llegue. E incluso si lo hiciera, no te curaría. Lo que te cura es negarte a dar más peso al silencio de alguien que a tu propia verdad. No necesitas su última palabra para empezar de nuevo. Una parte fundamental del desapego emocional es aprender a observar tus picos emocionales sin reaccionar ante ellos. Sentirás la necesidad de acercarte. Sentirás que la soledad aumenta y te dirá que no es demasiado tarde. Esa no es tu intuición. Eso es retraimiento. Siéntate con ello. No luches contra ello. Pero tampoco lo alimentes. Déjalo pasar sin convertirlo en acción. Así es como se gana fuerza, en los momentos en los que no respondes como siempre lo has hecho. No finjas que no te afecta. Eso solo profundiza la fractura.
Reconoce lo que estás lamentando sin dejar que defina cada hora. El desapego no es negación, no es fingir que nunca te importó. Es saber que puedes preocuparte y aún así alejarte porque lo que te dieron no fue cuidado a cambio. Recupera la energía que estabas canalizando hacia ellos y rediríjala hacia algo que refuerce tu identidad. No distracción, sino restauración. No tiene por qué ser dramático. Haz tu cama como si importara. Come sin prisas. Llama a alguien que recuerde quién eras antes de esto. No estás intentando borrar el dolor. Estás intentando dejar de alimentarlo con silencio y abandono. Algunos días te parecerán un retroceso. Pensarás más en ellos. Volverás a sentir ese tirón. Eso no significa que estés fallando. Significa que estás en transición. Los hábitos no desaparecen, se reescriben. Cada vez que te eliges a ti mismo, incluso en la incomodidad, estás construyendo nuevos patrones. Acaba con las fantasías de raíz. Si tu mente empieza a reescribir el pasado para hacerlo más soportable, interrúmpela. No estás siendo injusto al recordar el dolor. Estás siendo honesto. El desapego emocional requiere decir la verdad. A ti mismo primero, siempre. Y por último, deja de esperar a sentirte preparado. El desapego no consiste en estar emocionalmente acabado. Consiste en decidir que tu dignidad importa más que tu apego. Puede que todavía te preocupes por ellos. Puede que siempre te preocupes. Eso no es debilidad, es humanidad. Pero la preocupación por sí sola no justifica permanecer conectado a lo que te hiere continuamente. Así es como empieza, no con la ausencia de amor, sino con la presencia del respeto por uno mismo. Ya sabes que la persona no te ama, no de la forma que necesitas, no de la forma que te da paz. Sin embargo, algo en ti sigue aferrándose. Algo profundo, invisible y persistente. No es la lógica lo que te mantiene atado. Es el recuerdo. Es la forma en que tu sistema nervioso los recuerda, no solo como una persona, sino como una solución. No estás persiguiendo el amor. Estás persiguiendo la sensación de ser necesitado, visto, elegido. Y cuando no te lo dan, tu cuerpo lo interpreta como una amenaza. Así que te aferras con más fuerza. Intentas resolver el rompecabezas de su frialdad, esperando que si descifras el código, te ganarás un lugar en sus brazos. Pero ellos no son un rompecabezas. Son una respuesta que no quieres oír. Dejarlo ir se convierte en una batalla entre lo que tu mente sabe y lo que tu cuerpo teme. Porque desprenderse de ellos no significa solo perder a la persona. Significa enfrentarse al silencio que dejan atrás. Y ese silencio a menudo se hace eco de algo mucho más antiguo. Algo que ya estaba ahí antes de que ellos llegaran. En algún momento, te enseñaron a considerar la distancia emocional como algo normal. A esforzarte más cuando te niegan afecto. A confundir la lucha con el amor. Y ahora, cuando alguien te da menos, algo dentro de ti quiere demostrar que mereces más. Por eso, el desapego emocional puede parecer como si estuvieras borrando tu propia identidad, porque tu sentido de identidad se ha enredado con el esfuerzo de ser suficiente para alguien que nunca ha estado disponible. No solo tienes miedo de perderlos, tienes miedo de lo que significará si dejas de intentarlo, porque intentar, alcanzar, demostrar, esperar, se ha convertido en una forma de sentirse vivo. Sigues aferrándote no porque sean tu hogar, sino porque has olvidado cómo volver a ti mismo. La buena noticia es esta. Lo que ahora parece imposible no es un reflejo de tu debilidad. Es una prueba de lo arraigado que está el patrón. Pero incluso los patrones pueden interrumpirse. Incluso los lazos que parecen inquebrantables pueden perder su poder cuando dejas de llamar al dolor una forma de amor. Y lo dejarás cuando la verdad se haga más fuerte que la fantasía. Hay algo sagrado en el momento en que dejas de mentirte a ti mismo. Te sientas en la quietud,
sin seguir negociando con lo que ya ha quedado claro. No te aman. No porque no seas digno de ser amado. No porque no hayas sido suficiente. Sino porque el amor verdadero, no puede arrancarse de alguien que no lo ofrece libremente. Les diste todo lo que tenías de más tierno. Esperaste señales, claridad, esfuerzo, y a cambio te encontraste con fragmentos, inconsistencias, silencio. Su presencia era condicional, su afecto, puntual, sus palabras, huecas. Lo sentiste, pero te quedaste, porque algo en ti esperaba que si amabas con más fuerza, finalmente te verían. Pero esta es la verdad. El amor verdadero no necesita ser perseguido. No necesita ser explicado, descifrado o suplicado. Se sostiene por sí solo, en silencio, con firmeza. Se mantiene, incluso cuando las cosas son imperfectas. Cuando alguien no te quiere, lo sientes en su ausencia más que en sus palabras. Lo sientes en la forma en que sigues poniendo excusas por ellos. En la forma en que llevas la relación tú solo. En la forma en que tu corazón se hunde después de cada interacción, esperando algo más y obteniendo menos cada vez. Y, sin embargo, sigues esperando. Porque enfrentarse a la verdad se siente como un fracaso, como rendirse, pero no lo es. Es liberarse. Es el primer respiro sincero después de aguantarlo durante demasiado tiempo. Lo que duele no es solo la pérdida, es darse cuenta de que siempre fuiste el único que lo mantuvo unido. Esta no es la historia del amor negado. Es la historia de alguien que amó profundamente, en la dirección equivocada. Y ahora, es hora de dejar de esperar lo que nunca llegará. Porque cuando alguien no te ama, lo más radical que puedes hacer es dejar de ofrecerle tu corazón como si aún fuera suyo. En todo apego llega un punto en el que el dolor empieza a superar a la esperanza. Pero sigues aferrándote, no porque sigas siendo bueno, sino porque soltarlo se siente como perder una parte de ti mismo. No solo estás cansado emocionalmente, estás agotado espiritualmente. El peso de permanecer conectado a alguien que no te elige te aleja cada vez más de tu centro. Olvidas lo que se siente al ser amado con presencia. Empiezas a confundir la incertidumbre con la pasión. La distancia se convierte en un desafío a superar, en lugar de un límite a respetar. Defendes su frialdad ante los demás, idealizas lo poco que te dan, haces noble el dolor y conviertes tu silencio en lealtad. Pero en el fondo, lo sabes, lo has sabido. No está creciendo, no es seguro, no es amor. Y aún así, te quedas. ¿Por qué? Porque dejarlo ir no es solo el final de la conexión, es el final de la historia en la que has envuelto tu identidad. La historia que dice que si esperas lo suficiente, se despertarán. Se darán cuenta. Se convertirán en todo lo que has esperado. Y cuando eso no sucede, ¿con qué te quedas? Te quedas con el dolor, no solo por ellos, sino por la versión de ti mismo que perdiste al intentar ser elegido. El precio de aguantar es tu debilidad, tu sueño, tu claridad, tu tiempo, tu capacidad para dar amor donde realmente podría ser recibido. Te vuelcas en un pozo sin fondo, esperando que se convierta en un hogar, pero nunca lo hace. Y mientras te quedas, algo tranquilo muere dentro de ti, la parte que solía soñar, la parte que una vez creyó que el amor debía sentirse seguro. Olvidas lo que es ser recibido con coherencia, ser visto sin tener que explicar, descansar en presencia de alguien en lugar de prepararse para el abandono. No hay paz en esperar a que alguien esté listo, solo hay autoabandono disfrazado de esperanza. Y cuanto más tiempo permanezcas en ese espacio, más distorsionada se vuelve tu reflexión. Empiezas a cuestionar tu valía. Empiezas a pensar que tal vez el amor se supone que debe sentirse como un trabajo, como resistencia, como dolor. Pero el amor verdadero, no te mata de hambre. Dejar ir no es rendirse,
es devolverte a ti mismo. Y cuando te das cuenta de eso, el dolor de la liberación se vuelve más ligero que el peso de quedarse. Amar a alguien que no te corresponde a menudo se siente como perseguir algo que está fuera de tu alcance. No porque te hayan dado amor, sino porque te han dado lo suficiente para mantenerte interesado, lo suficiente para imaginar en lo que podría convertirse. Y esa imaginación se convirtió en la trampa. No te estabas aferrando a ellos, te estabas aferrando a la versión de ellos en la que esperabas que se convirtieran, la versión que finalmente te vería. Finalmente, te elegirían a ti. Pero esa versión solo existía en tus expectativas, no en la realidad. Viste fragmentos, le diste sentido a sus raros momentos de atención. Explicaste la distancia. Te dijiste a ti misma que solo estaban luchando, que solo estaban cautelosos, que simplemente no estaban listos. Pero el amor no necesita tanta explicación, y las personas que son capaces de amarte no te dejan con la duda. Construiste una historia en torno a su potencial, porque la verdad era demasiado dolorosa de asumir. La verdad de que no van a convertirse en la persona que imaginabas, que ya te mostraron quiénes son, en sus acciones, en su evasión, en su incapacidad para mostrarse. Querías conexión. Lo que obtuviste fue confusión. Querías reciprocidad. Lo que obtuviste fue demora. Y esa demora se convirtió en tu obsesión. Esta es la ilusión. Creer que lo que duele solo necesita más tiempo. Creer que tu amor puede desbloquear algo en ellos. Creer que la lealtad será suficiente para que se queden. Pero alguien que realmente te quiere no te deja en el limbo. Dejar ir significa enfrentarse a lo que es real. No a lo que podría ser. No a lo que viste una vez. No a lo que podrían llegar a ser en una vida diferente. Significa salir de la historia que has estado reescribiendo para protegerte de la decepción. El desapego se hace posible cuando dejas de intentar que alguien se ajuste al amor que mereces y empiezas a aceptar que nunca podría hacerlo. Cuando la ilusión se desmorona, lo que sigue no es confianza, es culpa. Empiezas a cuestionarte si protegerte te hace egoísta. Te preguntas si alejarte te hace fría, pero lo que realmente estás haciendo es salir de un papel que nunca debiste interpretar. Algunas personas solo reconocerán tu silencio, no las cientos de veces que les diste espacio. Ahí es cuando comienza la confusión. Empiezas a preguntarte si tal vez esperabas demasiado, si tal vez tus límites eran injustos. Olvidas cuántas versiones de ti misma ofreciste antes de trazar la línea. Hay una diferencia entre cerrar y despertar. El desapego emocional no es frialdad emocional. Es negarse a seguir demostrando tu valía a alguien que nunca la vio de verdad. El desapego no te adormece. Elimina el ruido. Ya no estás dando vueltas intentando ganarte la cercanía. Dejas de medir tu valor por lo mucho que alguien reacciona a tu ausencia. La gente malinterpretará tu distancia. Lo llamarán amargura. No verán la moderación que se necesita para ser amable cuando se te pasa por alto. Deja que se equivoquen. No estás aquí para controlar cómo los demás interpretan tu curación. El desapego no consiste en volverse duro. Consiste en no doblegarse nunca más. Elegir el desapego es una cosa. Vivir con la réplica es otra. Puedes saber que alejarte fue lo correcto y aún sentir el escozor como si algo te hubiera sido arrancado. Esa confusión no significa que te hayas vuelto frío. Significa que has dejado de traicionarte a ti mismo. El cuerpo tarda más que la mente. Incluso después de haber dado un paso atrás, se te oprime el pecho al pensar en ellos. No porque los quieras de vuelta, sino porque te estás adaptando a la ausencia donde antes había caos. El distanciamiento emocional no siempre proviene del amor. A veces proviene de romper el hábito de esperar. Tus patrones de sueño cambian. Escuchas su nombre en lugares donde no corresponde. Imaginas cómo reaccionarían ante cosas que ya no les conciernen. Estos son los síntomas de desligarte. No es una recaída.
es un residuo. Cuando el desapego es real, deja un silencio tras de sí, y en ese silencio, la necesidad de reconectar se disfrazará de anhelo. No persigas ese sentimiento, no le des un número que lo haga noble. Es solo incomodidad tratando de encontrar su salida. Todo en ti querrá volver a lo que se siente familiar, pero recuerda lo que te costó. Este dolor no es prueba de que estés vacío, es prueba de que estás sanando. En algún punto entre el impulso de volver y la fuerza para permanecer lejos, comienzas a notarte a ti mismo de nuevo. El agotamiento que te acompañó durante semanas comienza a desaparecer. No todo de una vez, pero lo suficiente como para hacer espacio para la claridad. Ya no te despiertas preguntándote cómo se sienten ellos. Te preguntas qué sientes tú. Esa pregunta lo cambia todo. No se trata solo de olvidar a alguien, se trata de recuperar la energía que gastaste tratando de ser suficiente. Esa energía no se perdió, se redirigió, la estabas regalando a una conexión que no te retenía. Ahora es tuya de nuevo. Dejaste de perseguir. No porque el sentimiento desapareciera, sino porque finalmente entendiste que no te llevaba a ningún lugar al que valiera la pena ir. Ese cambio no lo arregló todo, pero despejó el camino. Empiezas a darte cuenta de lo que abandonaste. Tu ritmo, tu curiosidad, las cosas que pospusiste porque siempre estabas emocionalmente a disposición de alguien que rara vez aparecía. Esas piezas no desaparecieron, estaban esperando. Redefinir el amor no significa encerrarse en uno mismo. Significa negarse a llamar romántica la inconsistencia. Significa reconocer que el amor verdadero, no te deja en duda. Se encuentra contigo, sin necesidad de ser perseguido. No hay nada egoísta en volverse hacia adentro. Lo que es egoísta es pedirle a alguien que se empequeñezca para sentirse digno. Ya no tienes que hacer eso. Empiezas a tomar decisiones sin escudriñar tu mente para ver cómo podrían reaccionar. Te vistes para ti mismo, hablas sin editar. Entras en una habitación y no esperas que te noten. Ya lo estás haciendo. La persona que más importa, tú. Algo más sucede también. Empiezas a reconocer la diferencia entre intensidad y conexión. Dejas de confundir tensión con química. Dejas de llamar pasión a la inestabilidad. Lo que antes se sentía magnético ahora se siente agotador. El mundo no se vuelve más fácil de repente, pero tu lugar en él se vuelve más claro. Y esa claridad crea espacio para nuevos hábitos, nuevas personas, nuevos estándares. No porque estés demostrando algo, sino porque has recordado lo que se siente al pertenecerte a ti mismo. Ahora no eres más duro, eres más agudo. Ya no esperas a que te elijan, tú ya has elegido. Y esa decisión lo cambia todo. Si esto te ha hecho pensar en algo que llevas guardando en silencio, deja un comentario. Me gustaría saber qué parte te ha quedado grabada. Y si esto te ha ayudado de alguna manera, suscríbete. No por los números, por ti mismo. Gracias por vernos.